Hoy vamos a ver un tema que a mí me parece que es muy útil, que es el de Docker para desplegar aplicaciones Delphi. El webinar lo va a llevar adelante Emilio Pérez, que, bueno, muchos le conoceréis, MVP. También os quiero comentar que se acaba ya este mes, nos queda hasta el lunes, incluido el lunes, para la oferta muy potente de celebración de este 27 años de Delphi, ¿de acuerdo? Y sabéis que en esta oferta hay un 30% de descuento en las versiones profesional, perdón, un 20% en Pro y 30% en Enterprise, ¿vale? Nada, quedan 3 días y pico, pero todavía estáis a tiempo de actualizar a Alexandria, la versión nueva de Delphi, C++ Builder y RAD Studio. Bueno, sabéis que también hay temas de valor añadido que hemos metido de desarrollo, bueno, como siempre, tenéis la parte de los libros, los cursos, etcétera, ¿vale? Así que simplemente agradeceros de nuevo la asistencia y os voy a dejar con él. Muy bien. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. Y bueno, me gustaría en esta pequeña sesión que vamos a tener explicar un poquito pues qué es eso de Docker y bueno, cómo podríamos hacer un pequeño despliegue para poder, igual que la otra vez hicimos una API que la hacíamos en el propio sistema, pues cómo podríamos hacer pues, un entorno para poder compilar y poder utilizar pues en otros sistemas, ¿no? Que en este caso sería Docker y que por detrás pues tendríamos un contenedor virtualizado, ¿no? Bueno, pues dentro de la agenda de lo que queremos ver en la sesión de hoy, bueno, pues lo primero sería la instalación de Docker, en nuestro caso con Windows, porque realmente tenemos nuestro sistema con Windows en nuestro equipo, pero bueno, que lo podríamos tener en cualquier otro lugar, ¿no? Pero bueno, por tenerlo todo localizado en el mismo sitio, ¿no? Con Delphi, ¿no? Y por segundo lugar, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer uso de Docker junto con Delphi, ¿vale? Bueno, antes de nada, bueno, pues lo que necesitamos para hacer la instalación pues sería instalarnos Docker y en concreto en Windows tenemos lo que se denomina Docker Desktop, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es acceder a la página web de Docker y a partir de ella, pues sería descargarlo e instalarlo. Fíjate que sería muy sencillo, incluso si ponéis en Google Docker Desktop, os iría a esta página web y simplemente habría que darle a descargar para Windows, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, si pulsáis y ya iría aquí para descargar Docker Desktop, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente pues sería descargarlo, siguiente y ya con eso pues tendríamos suficiente para poder tener instalado nuestro sistema para crear contenedores. Quizás la idea que siempre tenemos en la cabeza sería de máquinas virtuales, ¿no? Donde yo tengo que dedicarle cuánta memoria del sistema, qué kernel va a utilizar, o sea, qué núcleo, qué distribución voy a utilizar. En este caso, cuando hablamos de temas de Dockers y demás, de contenedores, pues lo que vamos a trabajar es con el contenedor en cuestión, ¿de acuerdo? No vamos a estar trabajando instalando un sistema operativo entero, sino una parte, lo que vamos a necesitar disponer para nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de contenedores, realmente lo que estamos hablando es de una aplicación en cuestión. Pues MySQL, una aplicación, una API que nosotros hagamos, que se conecta a algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente si le hacéis doble clic en el icono que se descarga, pues os saldría una pequeña pantallita de instalación de Docker, ¿de acuerdo? Bueno, pues sería algo como esto, ¿vale? En mi caso dice que ya existe, ¿vale? Y simplemente sería para instalarlo, ¿vale? Bueno, pues probablemente cuando lo hagáis por primera vez, en vez de saliros
nuestra pantalla de Docker Desktop, donde tendríais vuestros contenedores, vuestras imágenes, vuestros volúmenes, etcétera, que sería prácticamente esta aplicación que tengo por aquí, ¿de acuerdo? Esto sería Docker Desktop. Normalmente se trabaja más con código, con comandos, ¿de acuerdo? Pero yo que vengo del mundo de Delphi y que me gusta mucho lo visual, bueno, pues agradezco que haya una herramienta gráfica como esta, ¿no? Entonces, cuando lo vamos a instalar, pues en muchas ocasiones, pues nos saldría un problema como este, ¿de acuerdo? Es decir, perdón, como este no, nos saldría un problema como esta imagen que tenéis en esta zona, ¿de acuerdo? Que lo que nos está diciendo es que la instalación de lo que es el Linux sobre Windows no está completa, ¿vale? Entonces, simplemente tendríamos que ir al enlace que nos están diciendo, que sería, nos iría a esta página en cuestión, y lo único que tenemos que descargar es la versión más actualizada de la WSL2, ¿de acuerdo? Fíjense que sería, en este caso, ¿vale? Lo que tendríamos que instalar. Se instalaría siguiente y ya lo tendríamos todo preparado, ¿de acuerdo? En caso que necesitáramos activar algo, bueno, pues no sería necesario activar nada más. Con esto, pues nos va a permitir hacer cosas tan chulas como poder instalar un Ubuntu directamente desde el Microsoft Store, ¿de acuerdo? Pero en este caso estamos directamente con Docker, ¿vale? Entonces, instalamos y configuramos nuestro Windows en caso de que sea necesario, ¿vale? Por último, ¿vale? Pues bueno, aquí donde dice configurar sería descargarlo, ¿vale? Reinstalamos el WSL Udate y en la propia instalación, bueno, aquí tendríamos una pequeña pantallita de cómo sería el siguiente, ¿no? Y por último, pues se reinicia Docker, ¿vale? Él te da a decir aquí restart, pues cuando termine de hacer la instalación del WSL, pues simplemente tendríamos que reiniciar, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos sencillo, ¿verdad? Si lo queréis hacer en vuestras máquinas, en una máquina virtual, por ejemplo, bueno, pues existen máquinas virtuales de testing, de desarrollo de Windows, que podéis descargarlas y demás, ¿vale? Por ejemplo, pues yo tengo una de ejemplo, ¿vale? Aquí en mi equipo, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues la tendría que conectar, iniciarla, ¿de acuerdo? Y tendría yo pues esta máquina que simplemente sería pues una máquina de desarrollo que uno se la descarga de la página web de Microsoft y simplemente pues ya tendríais aquí pues por días para poder trabajar con ella, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues esto sería simplemente pues virtualizado. Lo intenté poner de esta manera para, bueno, para poder hacer la instalación de Docker, pero como vi que era muy sencillito, que lo único era siguiente, en este caso con Docker Desktop, pues simplemente lo dejé ahí, ¿vale? Bueno, apagamos esta máquina, no hace falta. Y simplemente que ya sepáis que de esta manera ya tendréis Docker Desktop instalado y ya os saldría pues esta ventana en cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, aquí simplemente, pues en este caso lo que hace es decirte, oye, mira, ¿quieres ejecutar un contenedor? Pues a partir del comando Docker, pues ejecuta, mapea el puerto 80 del contenedor que sea con el puerto 80 de tu equipo y utiliza lo que se llama Docker Getting Started. Bien, este nombrecito que viene aquí resulta bastante importante por lo siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, me he adelantado. Bien, os cuento un poquito por qué es importante ese nombre. Bien, ese nombre está relacionado con los hubs que hay en Docker, que no son más que contenedores ya prefabricados y que podemos hacer uso de ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el contenedor de Docker de PA Server. ¿Vale? Recordad que dentro de Delphi tenemos el PA Server, ¿vale? Que simplemente en archivos de programas, embarcadero y dentro de la aplicación de embarcadero,
¿vale? Pues, como bien sabéis, aquí tenéis, ¿de acuerdo? El PA Server, que sería para instalarlo bien en Windows, bien en Mac o bien en Linux, ¿no? Entonces, claro, para hacerlo por Docker está todo preparadito para que se ejecute, ¿vale? Bueno, pues en este caso, desde RAD-Studio, desde el propio embarcadero, pues han creado uno de ellos que nos va a funcionar, pero no para la versión 11 de Delphi, ¿de acuerdo? Sino que se queda, en este caso, hasta la 10.4.1. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que tendríamos que o bien crearnos nuestro propio, bien irnos a una versión anterior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, simplemente hay otro hub, ¿vale? Que si nosotros le ponemos aquí PA Server, PA Server, ¿vale? Pues como podéis ver, si veo en vez de la mejor el más actualizado, pues vemos que por aquí hay uno que tiene la versión de Alessandria, ¿vale? Entonces, simplemente este es el que tendríamos que tener en cuenta para poder utilizar Delphi 11. Versiones anteriores, pues serían los otros numeritos, ¿vale? Muy bien. Esto sería un poco la idea de Docker. Tenemos una serie de contenedores que lo tenemos en esa página que os he enseñado, que si queremos instalar cualquier otra herramienta, MySQL, por ejemplo, pues tendríamos aquí toda esta información. Si quiero PostgreSQL, pues tendríamos toda la información o cualquier otra categoría de las cuales, ¿de acuerdo?, podamos tener, ¿no? Entonces, como veis, hay muchísimo que solamente es poner el comando y ya lo tiene todo instalado, configurado para ejecutarse, ¿vale? La verdad que es una maravilla. Venga, pues vamos a quedarnos con este. Y vamos a seguir porque me gustaría mostraros esta herramienta que lo que me va a permitir es tener un gestor de dependencias para poder hacer instalación de un integrador del IDE de Delphi con con la opción de Docker, ¿vale? Con Docker. Entonces, simplemente desde el propio GitHub, ¿vale? Pues tenemos la posibilidad de tener esta pequeña herramienta que es parecido a lo que tenemos ya en Delphi con el Getit, pero de otra manera, de otra forma, con línea de código, ¿no? Entonces, simplemente aquí dice que descarguemos, ¿vale? Descargamos la herramienta y ya podríamos ejecutar la palabra boss, ¿vale? Boss en nuestro IDE, ¿vale? Entonces, como podéis ver, descargar setup. Aquí tendríamos el setup, ¿vale? Pues iríamos setup.exe, lo descargamos y sería esta herramienta la que vamos a hacer uso de ella, ¿vale? No tiene gran complicación, ¿vale? Siguiente y muy sencillito. Lo único que nos va a permitir poder ejecutar por línea de comando POS, ¿vale? Bien, pues de esta manera, pues podríamos ponerlo. También existe una herramienta para poder añadirla al propio IDE, pero que no es necesario, ¿vale? Bueno, ¿todo esto para qué? Todo esto para yo poder hacer la instalación, ¿vale? Del proyecto, ¿vale? De Delphi Docker. Entonces, post install -g y le decimos el proyecto. github.com/hash-load Delphi-docker. ¿Vale? Entonces, como veis, esto empieza a descargarlo y empieza a construir todo lo que necesite, descargar toda la dependencia que tenga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería parecido. Así nosotros entramos dentro de GitHub y lo que hacemos es descargarnos
el proyecto y instalar todo lo que necesite, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, claro, este proyecto tiene aquí un boss.json, que es lo que me está diciendo, ¿de acuerdo? Es que la carpeta principal está en src del proyecto, ¿de acuerdo? Este sería el proyecto y esta sería la dependencia que tendría. Luego, esto lo que hace es conectarse, descargar este proyecto, ¿vale? Esta dependencia y me pone, ¿vale? Para poder descargar y poder instalar todo lo que necesita, ¿vale? Entonces, de esta manera yo ya tengo todo instalado en mi equipo, ¿vale? Ya tengo instalado el módulo, ¿vale? Para poder trabajar con ello. Bueno, pues ya lo tengo todo configurado, ¿vale? Ya tengo todo esto y ¿qué va a ocurrir? ¿Vale? Bueno, pues como he comentado antes, lo que tenemos dentro de PA Server, ¿vale? Para poder trabajar, pues tendríamos para la versión 11, pues podríamos tener esta posibilidad. Y para la versión anteriores, ¿vale? 10.3, 10.4, etcétera, pues tendríamos esta otra posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente si visualizamos, ¿vale? El proyecto en cuestión, pues simplemente pues lo tendríamos. Venga. Venga. GitHub. Venga. Muy bien. Vale. Bien, pues este sería el proyecto, ¿de acuerdo? Este sería el contenedor que queríamos, ¿de acuerdo? Y esto pues sería para poder descargarnos este proyecto en cuestión, ¿vale? De esta manera, pues vamos a poder trabajar con ello, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir, ¿de acuerdo? Vamos a ir esto para que tengamos en cuenta y ahora vamos a ver para poder trabajar con Docker, pues tenemos varias posibilidades, ¿no? Docker Room y le decimos ese lugar en cuestión, lo de PA Server 22 Alejandría, etcétera, etcétera, o crear un fichero Docker Compose, ¿vale? YAML, un YAML, donde vamos a ir definiendo todo dentro de dicho fichero, ¿vale? Luego sería un equivalente a ese Docker RAM que hacemos por comando, pero simplemente nos vamos a hacer un Docker Compose que se levante y él automáticamente va a descargar, va a mapear el puerto y todo con lo que le digamos en dicho fichero. Luego, ¿qué vamos a necesitar en este caso, en ese fichero en cuestión? ¿Vale? Bueno, pues como podéis ver, en este caso, ¿vale? Pues vamos a generar un pequeño ficherito, ¿de acuerdo? Que yo voy pues a ponerlo dentro de... Lo voy a poner dentro de una carpeta vacía, ¿vale? Que sería en este caso este en cuestión. Y vamos a ver. Y lo voy a abrir. Vale, lo tengo aquí abierto. ¿Vale? Lo pongo en una carpeta vacía y lo vamos a poner aquí. Lo importante en este caso es esa imagen que vamos a utilizar del contenedor, que sería esta en cuestión, ¿vale? Como podéis observar, ¿vale? Pues sería esta que estamos haciendo en este lugar, ¿vale? Le pasaré a los compañeros estos ficheros para que, o mejor dicho, este fichero para que lo podáis tener, ¿vale? Esto lo que me va a hacer es descargar esa imagen, si no la tengo descargada, ¿vale? Que lo veréis aquí en la sección de imágenes, la descargaría, ¿de acuerdo? Y posteriormente la utilizaría para crear nuestro contenedor, nuestra app, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Pues sería pues muy sencillo generar nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues ya en este lugar, ¿vale? Voy a mapear dos puertos. 8080
y el 64211 para el PA Server, ¿vale? Uno es el mío, el otro es el del equipo, ¿vale? El del contenedor, y simplemente con esto lo vamos a tener. Como es un YAML, pues hay que tener cuidado, pues estos son espacios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, podríamos crear varios servicios. Uno que sea para el PA Server, para poder compilar. Otro que sea con MySQL, para conectar a MySQL. Otro que sea para PostgreSQL. Otro que sea para el contenedor que queramos, ¿de acuerdo? Incluso podríamos crear uno para cada herramienta que nosotros querramos hacer, ¿vale? Entonces, el Docker Compose simplemente lo que vamos a utilizarlo es para que todos esos servicios estén integrados unos con otros y se puedan ver, crear una red, pero bueno, esto ya sería Docker avanzado, ¿no? Simplemente ahora mismo queremos crear, ahí, he llegado a las gracias, queremos crear un demo, ¿vale? Desde nuestra aplicación. Fijarse que yo ya tengo uno, pero lo vamos a ejecutar, ¿vale? Vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a utilizarlo desde nuestra aplicación. Entonces, voy a cerrar todo lo que tengo aquí del proyecto, ¿vale? Y vamos a crear un pequeño proyecto desde cero, ¿vale? Para que veáis lo sencillo que puede llegar a resultar, ¿vale? Muy bien. File, nuevo, otro. Y voy a crear, pues en este caso, una aplicación web, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente podemos ir a la parte web y decirle, venga, voy a hacer un servidor SOAP, un servidor web server, es decir, pues voy a hacer el web broker, el típico web broker, ¿vale? No me voy a meter con Delphi MVC Framework, no me voy a meter con Rust Server, ¿de acuerdo? Ni nada con ello, ¿vale? Para que podáis ver un poquito la idea, ¿vale? Os voy a enseñar pues otra página que debo de tener por acá, ¿vale? Esta de aquí de DockerBoss, que si veis aquí en los ISUEs, ¿vale? La gente dice que no hay ejemplo de esto, ¿no? Voy a ver que hay uno cerrado y aquí tenemos un ejemplo que ellos han hecho sobre cómo utilizarlo, ¿vale? Bueno, le dais a traducir, cómo utilizarlo con Rust Server, ¿vale? Pero me parece ahora mismo, pues, mucho para este ratito que vamos a tener para poder mostrarlo con Rust Server en cuestión, pero que al final va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? O parecido, ¿no? Lo único que pasa es que este te da ya el código del Docker y demás, y en el otro, pues, nos lo hemos inventado nosotros, ¿vale? Bueno, pues os lo enseñaré después. Venga, pues vamos a hacer el del web server, ok. Y en este caso, en esta ocasión, lo interesante es que al utilizar Docker, estamos utilizando Linux por detrás y entonces pues le vamos a marcar la opción de Linux en este caso, ¿vale? Podemos crear un ejecutable, podríamos Apache, pero entonces si ponemos Apache tendríamos que modificar, tunear nuestro Docker, ¿vale? Para que meta Apache, lo instale, etcétera, etcétera. Y nosotros cuando lo ejecutemos, pues que cree una DLL, etcétera, etcétera. Ahí sí tendríamos nosotros que tocar más cositas, ¿no? Por eso, ahora mismo, la instalación de esta aplicación pues sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues le doy aquí a siguiente y el puerto 8080. En este caso es el puerto que le he puesto anteriormente, ¿vale? Fijarse, ¿vale? Que no está ocupado en mi equipo. Muy bien, le doy a Finish y ya automáticamente me está generando mi proyecto, ¿vale? Tengo que hacerle un pequeño cambio en el código que me da porque, bueno, realmente esto va a intentar ejecutarse. Se ejecuta en segundo plano, luego no lo estoy viendo, no estoy visualizando. Cuando le doy al play, luego quiero que arranque el servidor, nada más yo le diga, arráncate, ¿vale? Entonces aquí en el run server, que se le dice aquí abajo, ejecútate en el puerto 8080, bueno, pues le voy a decir que se ejecute al principio, ¿vale? Entonces aquí tengo esto de aquí, le digo que se ejecute, ¿vale? Y simplemente con eso ya lo tengo todo lo suficiente, ¿vale?
Voy a guardar el proyecto en una carpeta que tengo por acá. ¿Vale? Y bueno, pues con el nombre que consideréis oportuno. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo aquí para poder tener mi Linux, ¿de acuerdo? Y demás, pues simplemente mirad que cuando hemos hecho el boss, aquí nos aparece una opción de ejecutar con Docker, ¿vale? Gracias a esta opción y a que no lo he mostrado, pero a que en el mismo sitio donde tenemos el DPR y demás, hemos puesto el Docker Compose. Fíjate que si no lo pongo, ¿vale? Lo voy a quitar, ¿vale? Si no lo pongo, y aquí le digo ejecutar con Docker, ¿vale? Pues me está diciendo el archivo, no hay archivo de configuración, ¿vale? Y por acá abajo está intentando hacer el Docker Compose App -D, ¿vale? Bien, vamos a poner el archivo de la configuración, ¿vale? Recordad que este archivo tenía esta información. Utiliza esta imagen, ¿vale? Y demás. Podría irme por teclado y poner Docker Compose App -D y ya me funcionaría lo que sería la parte de Docker, ¿vale? Entonces, si lo veis, ejecutar con Docker, ¿vale? Pues me está creando todo lo de Docker, pero después, además, me intenta utilizar la conexión del PA Server, ¿vale? Entonces aquí le pongo, pues, conexión PA Server, Linux, Docker, no sé, el nombre que queráis, ¿de acuerdo? Bien, pues le damos al siguiente. ¿Y en qué ordenador está? Bueno, pues está en nuestro propio ordenador, localhost, en el puerto 64211, ¿vale? Que es el puerto que hemos puesto en este lugar, ¿vale? Podríamos tener diferentes puertos puestos en nuestro ordenador que vayan dentro del contenedor a otro lugar. Antes de mostrar esto, pues quiero que veáis que ahora en esta pantalla, en esta aplicación, se me ha creado, ¿de acuerdo? Dentro la carpeta ejemplo Danisoft, ¿vale? Y me ha creado este contenedor, ¿vale? Que como veis, esto es lo que se está visualizando en la pantalla. Venga, vamos a decirle aquí testear la conexión, ¿vale? Y me ha dicho que todo bien. Y le doy a Finish. Compila, ¿vale? Y me está ejecutando la aplicación, me lo está ejecutando dentro de este lugar, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí pues no puedo escribir nada, ¿vale? En inspeccionar me está diciendo los puertos que están mapeados. En estadística me está diciendo qué estoy utilizando y posteriormente pues puedo abrir, ¿vale? En un navegador, pero me dice en este caso que me está poniendo el primer puerto que teníamos. Bueno, pues si me voy al 8080, el puerto 8080, si veis ya aquí me pone Web Server Application, ¿vale? Bueno, vamos a hacer algún pequeño cambio, ¿no? Para que veáis qué es ese, ¿no? Entonces, simplemente, aquí que pone Web Server Application, lo voy a cancelar, ¿vale? Ahora si intentamos entrar, no funciona. Y pues ahora pues lo podemos cambiar, ¿no? El título, pues, servidor web Danisoft. Aquí, pues, esto es HTML desde el servidor en Linux, ¿vale? Y le damos de nuevo a ejecutar por el F9, ¿vale? Ya está desplegado y todas las cosas. Y simplemente que veáis que ya simplemente sería, ¿vale? Uy, HTMLS, ¿no? ¿Vale? Como podéis ver, pues esto sería desde nuestro navegador, ¿vale? Ya podríamos crear nuestra aplicación que queramos, ¿vale? Simplemente lo utilizaríamos y demás. Esto sería, pues, el proyecto que sería de este estilo, pero
si hacemos otras aplicaciones de consola, también lo tendríamos en ese lugar. Si queremos hacer otro tipo de aplicaciones, estamos en Windows y tendríamos que instalar, pues que si es CGWin, otra herramienta para que se pueda ejecutar las X Windows en Windows en cuestión. ¿Vale? Pero, bueno, eso sería para otras cosas. ¿Dónde estaría todo esto? Bueno, pues aquí tenemos para poder parar el contenedor, ¿vale? Hemos terminado, no nos hace falta continuar con él o lo que sea, ¿vale? Pues podemos parar el contenedor. Que no queremos tenerlo porque tenemos mucho o lo que sea, pues lo podemos eliminar, ¿vale? Bueno, tendríamos la posibilidad de poder parar nuestro contenedor y demás, ¿no? Podríamos eliminarlo, podríamos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Podríamos hacer lo que quisiéramos con ello. Fijarse que si yo quiero desplegar, no me lo va a permitir, ¿vale? Y ya, pues, bien, o lo arranco, ¿vale? O le digo aquí que me lo vaya creando, generando y demás, ¿vale? Que ya lo tendríamos aquí de nuevo. Podríamos acceder al propio entorno, ¿vale? Como podéis ver, si le damos ahí, sería al acceso en modo Docker, ¿vale? Pues simplemente aquí sería comando de Linux, ¿vale? Es decir, como veis, aquí se ha descargado el PA Server, se ha instalado. Incluso podemos hacer una búsqueda de este Project 1. Entonces, find, no sé, name, Project 1, ¿vale? Si veis, pues en esta ruta estaría ese proyecto, ¿vale? No, esto no es. Barra root, barra PA server, scratch. Clear cd tal ls y bueno, ahí tenemos project 1 punto barra project, no, que es un directorio, cd project 1 ls, aquí sí tenemos el ejecutable, ¿vale? Entonces, punto barra project 1 y ya, como veis, se ha ejecutado y me dice, oye, mira, ¿quieres arrancarlo, pararlo? ¿En qué estado está? ¿En qué estado está? Etcétera, etcétera, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Pues simplemente ya tendríamos de esta manera para poder arrancar, pararlo o nosotros controlarlo como si fuese un servidor Linux que esté subido un VPS o donde sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, exit para salir de aquí y exit para salir también de ese lugar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí sería un poco explicar qué es eso de Docker, qué sería esto para poder utilizarlo, ¿de acuerdo? Y simplemente ahora lo que nos quedaría sería un poco ver el ficherito, el otro ficherito que os comentaba sobre RAS Server, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia entre uno y el otro. Venga, voy a ir cerrando esta parte de acá. Voy a cerrar, vamos a ver, esta parte de acá, que es la de PA. Recordad que tanto si es Alexandria como si es otra versión, el PA Server nos viene bien para hacer esa compilación, ¿vale? Sin necesidad de instalar el VirtualBox, configurarlo, ponerme a instalar Linux, esperar que tarde en bajar todo lo que tenga que bajar. Fijarse que todo ha sido pues muy rápido, ¿vale? Es lo bueno que tiene esta parte de aquí, ¿vale? Venga. Entonces, ¿hacia dónde voy? Bueno, aquí en Delphi Docker, que es el que os he comentado, que es el que he puesto, ¿vale? Para poder utilizarlo. Bueno, pues aquí había en ISUE, ¿vale? Encerrados. Y había aquí que, por favor, alguien escribiera algo, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se está intentando utilizar, ¿vale? Es un proyecto que tienen de RAS Server, ¿vale? Para poder hacer uso de él, ¿vale? Que lo tenemos
Bueno, aquí dice Interbase, aquí tenemos Delphi Dockers, ¿vale? Que es lo que hemos puesto, la versión de Delphi. Aquí está. Delphi Dev, ¿vale? ¿Qué significa esta imagen de Delphi Dev en cuestión, ¿vale? Bueno, pues dentro de Hasload, ¿vale? Tienen preparado un repositorio. Vamos a ver. Tengo por aquí, ¿vale? Os lo pongo por acá, para diferentes versiones, ¿vale? Que sería para trabajar con otros sistemas, ¿no? Entonces, pues aquí tienen para, por ejemplo, la 10.3.3, el Dockerfile, ¿vale? Que sería un poco ese archivo relacionado para hacer la instalación que he comentado, ¿vale? Antes lo que hacíamos era descargar nuestra imagen y como podéis observar aquí, para utilizar la parte de RAD Server, pues dice, como base vamos a utilizar un Ubuntu 16.04, ¿vale? Vamos a utilizar diferentes variables de entorno, ¿vale? Donde vamos a hacer uso de la 10.3.3 para la versión. Lo primero que está haciendo aquí son actualizar los paquetes e instalar varios paquetes que vamos a necesitar, ¿vale? Como veis, pues lo hace todo en segundo plano en la instalación. Es lo bueno que tiene esta parte de Docker, que nos quitamos de nosotros tener que estar escribiendo todo esto, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante es que va a descargar, ¿vale? Dentro de Delphi Dev, ¿vale? Dentro de GitHub Delphi Dev, pues la release que va a necesitar de PA Server, ¿vale? Que como podéis ver, bueno, pues estamos en Delphi Dev, pues sería aquí, en este lugar, pues el donde lo tendría, ¿vale? Bien, pues sería release download, pues por aquí tendríamos release download, ¿vale? Barra release barra download releases. Bueno, pues llegado a este sitio, ¿vale? Lo tendrá por dentro, ¿no? No tiene el acceso desde ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues descarga esa parte, descarga esta otra, ¿vale? Y hace la instalación del MS, que en este caso es de RAD Server, ¿vale? Entonces, como podéis ver, descomprime, instala, elimina lo que le sobra, ¿vale? Y por último, va a PA Server, expone el puerto, el 6421 para PA Server y ya está, ¿vale? Le pone contraseña vacío, ¿vale? Ejecuta PA Server con la contraseña vacía, ¿vale? Entonces, como podéis observar de esta manera tan sencillita, ¿vale? Pues simplemente lo está realizando, ¿vale? Luego, ¿qué va a necesitar? Pues en este caso decirle que use Delphi Dev, los puertos del 8080 y el 64211 y va a crear dos volúmenes, dos directorios mapeados donde voy a tener el INI del EM Server para poder configurarlo en caso que yo lo quiera hacer, ¿vale? Y una carpeta que le vamos a llamar disk, que va a ser donde se va a guardar el MS Server por si nosotros tenemos que poner en ese lugar las VPL que estemos compilando, ¿vale? Entonces, simplemente para entender un poquito esto, y bueno, esto sería la configuración de RAS Server, pero que como podéis observar, simplemente pues habría que ir cambiando un poquito la base de datos, dónde está, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente sería un poquito esa parte, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya tendríamos ese RAS Server instalado, ¿vale? Bueno, simplemente quería que vierais que con esto podemos instalar aplicaciones de servicio que nosotros hagamos, de comando que nosotros hagamos para Linux, podemos compilar si queremos para FireMonkey y demás y después obtenerla para llevarla a donde sea, ¿de acuerdo? Propias APIs que hagamos nosotros para poder hacer uso de ellas, ¿de acuerdo? Para ponerla posteriormente en un servidor y tener sin necesidad de tener
grandes instalaciones que nosotros tengamos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Sobre temas links y demás, bueno, pues esos links son muy fáciles de obtener por internet, pero vamos, que dejaré tanto ese pequeño ficherito como los enlaces o la presentación para que lo podáis tener, ¿de acuerdo? Hubdocker.com, pues sería un poco donde, o sea, ponéis Docker Hub en Google y os lo pone directamente y ya lo único que tenéis que buscar es PA Server para cada uno de ellos, ¿no? Y lo de vos, pues en GitHub, Hasloa tiene unos proyectos bastante interesantes. Bueno, pues simplemente pues sería utilizarlo, ¿vale? Para el tema de Docker, porque ellos tienen lo de Docker y por eso lo tienen muy integrado con ellos, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí tenía un poco la idea de presentar Docker junto con Delphi, de cómo podemos medio integrarlo, porque al final no es más que un pequeño línea para poder ejecutarlo, que lo que hace es ejecutar unos comandos que lo podríamos nosotros hacer a mano también, pero bueno, esto es un poco lo bonito de Delphi, ¿no? Que lo tenemos ahí puesto, nos olvidamos y le decimos quien sea, pues mira, tienes que poner este fichero, ejecutar esto y ya lo vas a tener todo configurado, todo montado y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues Emilio, José, no sé si hay por ahí alguna pregunta. Bueno, mientras, si alguien tiene alguna pregunta, la va metiendo en el panel de preguntas y respuestas. Simplemente recordaros lo que hemos comentado al comienzo del webinar, que este mes acaba la oferta por el aniversario de Delphi, ¿de acuerdo? En el que tenéis un 20% en las ediciones Pro de Delphi, C++, Mixler y Rad Studio y un 30% en la Enterprise. Queda hasta el lunes incluido obviamente, así que nada, estamos en los últimos momentos de la oferta, que es una oferta muy, muy potente y muy, bueno, pues que tiene que ver con intentar celebrar un poco todo esto de los 27 años de Delphi. A ver. Bueno, las consultas que nos vienen son sobre si vamos a publicarlo. Bueno, sí, me imagino que desde marketing se hará como se hace habitualmente en este tipo de webinars y bueno, pues Emilio, hay una consulta que dice que si se pueden utilizar ¿Perdón? ¿Si se puede qué? utilizar contenedores Windows. Normalmente esto está preparado para un contenedor Linux. Realmente un contenedor Windows, ya tenemos nuestro Windows en cuestión, ¿vale? Claro. Esto no es meter un Delphi dentro de otro, sino es tener aplicaciones de modo servicio por detrás. Entonces, en este caso, Docker no hace más que unificarte. Realmente es que Docker incluso en Windows hasta hace poco no funcionaba bien. Era todo del mundo Linux, ¿no? Hasta que nos ha sacado la WSL versión 2, que funciona mejor y demás, no hemos tenido esta parte de contenedores, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, ¿de acuerdo? Sería para integrarlo con Linux, ¿vale? Puedes pedirle qué distribución por defecto es la que tú quieres tener, pero bueno, puedes tener diferentes tipos de distribuciones. Claro, no es igual que una máquina virtual, es más como una aplicación virtual, más que una máquina virtual. Hay otra pregunta que hace Juanlu que dice, hola, muy interesante
duda. ¿Puedo dejar un Docker preparado con mi aplicación instalada para usar después, por ejemplo, con Kubernetes? Vale. Docker como tal puede hacer, ¿vale? Puedes utilizarlo dentro con Kubernetes. Es decir, dentro del Docker Desktop tienes la opción de meterle Kubernetes para hacer tus pruebas, testing y demás, ¿no? Realmente es un contenedor más dentro. Ahora bien, dentro de este mundo de DevOps, que es una auténtica locura y que no estoy especializado en ello aún, estoy ahí estudiando, pero hay gente que incluso están diciendo de que, bueno, Docker, utilízalo en tu local, utilízalo en tu desarrollo y demás. Y con Kubernetes ya creo que utiliza otro tipo de contenedor en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no sabría responderte bien, pero realmente estás compilando tu aplicación para que sea utilizado y después, una vez que has creado esa aplicación, puedes crear tu imagen, subirlo a Docker Hub, o sea, puedes hacer ya lo que quieras con ella, ¿no? Pero que bueno, que realmente la idea de este caso es para tú poder desarrollar más rápido. No tener que instalar el MySQL desde cero, no tener que instalar el Firebird desde cero, poder arrancar y parar cuando tú quieras sin que tenga que estar en un servicio ahí siempre puesto. O sea, son pros y contras y que, por ejemplo, si desarrolláis con temas web, con MySQL y demás, os va a ir mucho más rápido el servidor Apache dentro de un Linux que dentro de un Windows. Entonces, la cosa sería esa, ¿no? Ahora, os podéis ir a VH, instalar vuestro Docker, ¿vale? Y allí poner los contenedores que queráis, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, pasar a producción sería eso, coger vuestro contenedor y subirlo, crear vuestro propio, dentro de lo que es Docker Hub, podéis crear vuestra propia imagen a partir del propio contenedor, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es un mundo el tema de Docker que la verdad que, bueno, en este caso que era simplemente una integración para que lo podamos atraer, ¿vale? Dentro del mundo de Delphi, pero sí que se podría pasar. Bueno, en realidad Kubernetes es una otra forma tecnología. Sí, bueno, sí, es verdad que sirve para desplegar desplegar de contenedores, ¿no? Pero sí, es un sistema que se puede utilizar, sí. Claro, realmente Kubernetes es un orquestador, ¿no? Tengo 5 ordenadores con Kubernetes y quiero que se vayan moviendo los contenedores de uno a otro según las necesidades que haya, ¿no? Entonces, uno se usa para volúmenes, otro para usar más CPU, otro que tiene más memoria, y es que el contenedor se va moviendo por todo ese orquestador para poder ejecutarse, ¿no? Entonces, claro, como bien por ahí dice Juanlo, entonces, claro, él necesita contenedores o aplicaciones para orquestar, ¿no? Para decir dónde debe ir el más adecuado en cada lado, ¿no? Claro. Hay pro y contra en el mundo de base de datos, porque claro, si yo tengo que quitar de un sitio, ponerlo en otro, ¿qué pasa con los datos persistentes? Etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es una web que no tiene estado, un stateless, no pasa nada si levanto en otro sitio, ¿no? Pero en base de datos ya sí tenemos problemas, ¿no? Entonces hay una serie de configuraciones para que se le diga que dónde está el estado persistente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es otro mundo que va unido con Docker y con otro tipo de contenedores, ¿vale? Por ejemplo, no sé, OpenShift y otras herramientas que hay por ahí, que entre todos, pues están creando ahora mismo, pues, potenciales. Que incluso ahí estuve hace un par de años en charlas donde entornos de desarrollo se hacían con este formato. Que quiero instalar Delphi no sé qué, no sé cuánto, pues todo configurado, lo ponían, le daban a 2 comandos y ya lo tenían todo instalado, todo lo que necesitaban, ¿no? La verdad que se pueden hacer auténticas virguerías. Sí. Efectivamente. Bueno, de todas maneras,
efectivamente, Docker es uno de los tipos de contenedores que soporta Kubernetes. Pregunta, ¿qué pasa? Perdón, pregunta Anonymous. Para pasar a producción el contenedor, ¿cómo sería? Bueno, pasa a producción. Sí, vamos, simplemente pues es el propio que has puesto, darle arriba que se ejecute y subir, ¿vale? Entonces, bueno, ahí Juan lo está comentando, ¿no? De no son persistentes. Sí. Claro, es que realmente necesitamos darle persistencia, ¿vale? Eso ya está más que estudiado por el tema de la base de datos y vamos, se pueden hacer auténticas virguerías. Lo único que necesitamos es hacer un poco de truco, ¿no? De un proceso que esté siempre ahí ejecutándose, que no muera, porque si muere ya entonces se cree que lo pueden mover a otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay cositas por ahí hechas. Muy bien. Pues no tenemos más consultas. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias. Como es habitual, muy interesante. Y la verdad es que es una forma muy directa de poder desplegar aplicaciones de Delphi en Linux, de Delphi C++ Builder, de RADStudio en Linux. Y bueno, que además es absolutamente cada vez más estándar de todo el tema de Docker, etcétera. Claro, por hacer un poquito alusiones, con la primera versión de Delphi no viene la parte de Linux. Tendríamos que escalar a la siguiente, ¿no? A la Enterprise. Y después, temas de Linux no siempre aparecen por todos lados, ¿no? Dentro de los desarrollos con Delphi, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con desarrollo web, WebBroker o cualquiera de los aledaños, ¿no? Cualquiera de las herramientas de TMS, las herramientas de embarcadero con Rack Server, herramientas de, no sé, Unigui o la que sea, ¿de acuerdo? Pues con toda esa herramienta podemos desplegar en un Linux, bien con Docker, bien con una máquina virtual que nosotros hagamos con VirtualBox, bien en un servidor en la empresa de hosting X que nosotros tengamos un VPS, ¿vale? Bueno, pues en todos sitios hay que instalarlo, ¿no? Hay que ponerlo, ¿no? Entonces, fíjate que si se consigue crear estos scripts para poder ejecutarlo de manera rápida, cuando voy a desplegar en producción, lo que hago es Docker Compose, levántate con este fichero YAML, mete este ejecutable porque voy a mapear esta carpeta en cuestión y ya se ejecute solo, ¿no? ¿Vale? Entonces, fíjate que la rapidez es muy grande. Lo complejo aquí es crear esos scripts, ¿vale? Para subirlo, esa aplicación, a Docker Hub y hacer uso de ella, ¿no? Pero bueno, al final es un aprendizaje, ¿no? De esta tecnología, ¿no? Y que, bueno, podemos ir integrándola, atrayéndola hacia lo que hacemos en el día a día, ¿no? Incluso, por ejemplo, DataSnap, también tenemos la posibilidad de pasarlo a Linux, ¿no? Entonces, simplemente para que podáis, ¿vale? Podáis tenerlo. Fijarse que voy a compartir, ¿vale? Sí, por supuesto. Te voy a quitar, Sí, por supuesto. esto, ¿vale? Que dentro de DataSnap, ¿vale? Voy a ponerlo de nuevo. File, New, Other. Dentro de DataSnap, pues yo puedo crear mi DataSnap REST Application, ¿vale? Y ya aquí pongo la parte de Linux, ¿vale? Pues fijarse que tendría el 8080, ¿vale? Con lo que yo quiera hacerle, lo que yo quiera ponerle, ¿de acuerdo? Y, bueno, en este caso tendría que ponerle el mismo sitio donde tengo los ejemplos para que use ese Docker Compose, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijarse que, bueno, simplemente aquí sería para poder realizarlo, ¿no? Linux, le pongo aquí ya el F9 porque lo tengo ya todo arrancado y simplemente que veáis que ya tengo ahí mi DataSnap en mi puerto 8080. Fíjense que
ha sido nada, el ponerlo y punto, ¿no? ¿Vale? Bueno, en este caso todavía no hemos arrancado, ¿vale? Pero que sería, ¿vale? En este caso ya tendríamos aquí el proceso y estaría ejecutado, ¿vale? ¿De acuerdo? Que no sé si le habré puesto el mismo puerto, ahora tendría que ponerle algo. Ah, vale, que no tiene lo del start, ¿no? No tiene arrancado. Venga, set puerto, luego RATLN, el response y lo que me está pidiendo que le ponga el start. Venga. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el proyecto anterior, ¿vale? Venga, lo paramos, lo ejecutamos. ¿Vale? Como podéis ver, bueno, si no, pues me metería, lo probaría, le daría y demás, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí nuestro data en la red y incluso la propia prueba que te viene por defecto todo desde cero. Fíjate que ha sido en nada de tiempo, ¿vale? Ya lo podríamos tener, podría crear uno nuevo, ¿vale? Una carpeta nueva, etcétera, etcétera, con ese Docker Compose que me generaría, pues, me habría generado, pues, otro contenedor, ¿vale? Para hacer uso de él, ¿vale? Aquí es que como no estoy metido en el Docker Hub, pues por eso no puedo enseñar esa parte, ¿no? Pero que simplemente sería integrarlo con nuestro Docker Hub para hacer uso de ello. Bueno, pues te devuelvo el micro, José. No. Muy interesante. Y ya está una pregunta que te hago yo directamente. Y esto también, obviamente, nos ayuda o facilitaría, por ejemplo, incluir en procesos de integración continua, ¿verdad? El desarrollo Sí, de la hombre, utilización de Docker. para mí lo más importante de todo es que si yo tengo en mente poner un desarrollo en Linux, si lo programo en Windows, el testing y demás, ¿qué pasa con la barra? Por ejemplo, en Windows y en Linux es diferente. ¿Qué pasa? ¿Dónde se guarda? O si le pongo C2 puntos, o mayúscula y minúscula. O sea, son pequeños detalles que en el testing normal no vamos a caer, ¿vale? ¿Dónde está el fichero ini? Si lo leo o no lo lee, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si compilamos, ejecutamos, debugueamos directamente sobre un Linux, pues mucho mejor. Ahora, ¿qué vamos a poner? Una máquina virtual que nos coge 8 gigas, 4 gigas, lo que sea, con todo el kernel, con todo lo que conlleva por detrás, o ponemos una sola máquina virtual, que en este caso es la de Docker, y después creamos contenedores, aplicaciones sobre esa máquina en cuestión, ¿no? Separadas unas de otras, ¿no? Por esta capa, ¿no? Entonces, eso pesar un poco lo que es la herramienta en cuestión, ¿no? Lo que se llama operaciones junto con development, ¿no? Que en este caso Sí. operaciones es todo instalado que necesitas para trabajar, ¿no? Mezclado con voy a trabajar, voy a desarrollar, ¿no? Entonces, ponerse en la situación de si vais a hacer algo en web o lo que sea, al final lo que hacéis es descargar un SAM, un WAM o un lo que sea, que ya viene todo configurado. El PHP, el MySQL, o sea, todas esas cosas, ¿no? Pues en este caso es parecido. Lo que quiero es descargar una aplicación, ¿vale? Que tenga todo instalado. PostgreSQL y todo instalado. Quiero instalar, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, fijarse que es muy, muy sencillo, ¿vale? Descargar herramientas, ¿vale? O sea, fijarse que, vamos a ver, ¿qué quiero? Por ejemplo, PostgreSQL, por ejemplo, ¿vale? Pues voy a poner aquí, no sé, este cualquiera, ¿vale? Pues copio esta parte de aquí, me voy a comandos, ¿vale? Y ya me lo va a descargar, ¿vale? Me va a descargar la imagen. O sea, me descarga la imagen, lo instala, o sea, viene ya todo configurado y simplemente listo para usar, ¿vale? Es descargar la aplicación y usarla. O sea, todo súper sencillo, ¿de acuerdo? Ya tendría yo aquí la imagen lista para poder crear algo con ella, ¿vale? ¿De acuerdo? Algunas configuraciones que yo quiera poner, ¿vale? Lo que quiera, ¿vale? Ya tengo ahí
pues un PostgreSQL para trabajar con él. ¿Qué tendríamos que hacer en la realidad? Descargarlo, ponerlo, ahora la versión 14, la 13, la 12, la 11, o sea, cuántas versiones vamos a tener instaladas en nuestro ordenador, ¿no? Entonces, como podéis ver, ¿vale? Pues simplemente que es muy sencillo de tener diferentes versiones, ¿vale? Entonces, claro, pues la facilidad que nos está dando pues sería muy grande, ¿no? Para lo que has comentado hace un momento, para la implementación de un ciclo completo de DevOps, fíjate la parte del Ops que nos ahorra, ¿verdad? Claro, entonces es que si tú tienes que configurar todas las cosas y demás, no sé, por ejemplo, aquí pone Firebird o, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente hay gente que han creado ya los suyos propios para diferentes versiones de Firebird, por poner un ejemplo. Pues yo tengo un contenedor con la versión 4, otro con la versión 3, otro con la versión 2, ¿vale? Y lo único que tengo que cambiar a lo mejor es la DLL que tenga yo en mi equipo para conectarme a cada uno de ellos. ¿Vale? Eso sí lo tendrá que hacer, ¿no? El cliente, pero el servidor puedo tener y arrancar y parar. Sería análogo a los servicios, ¿vale? Que tenemos normalmente, pero de otra manera. Servicios en Linux, podríamos a lo mejor definirlo, ¿no? Así más entre nosotros. Genial, pues muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, gracias a todos los asistentes. Ya por último, recordaros ofertas, recordaros que la semana que viene tenemos el último de esta serie de webinars y que esperamos veros. Emilio, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego.